Ahora vamos a tomar nuestro lugar. No se sienta muy cómodo porque se puede dormir. ¿Sabe? Me ha pasado a mí que después de estar en la alabanza, cantando, danzando y sudando, y ya cuando llega la predicación como que el cuerpo lo resiente tantito, ¿no? Entonces vamos a estar atentos, no me va a tardar mucho, ya la hora ha avanzado, Dios ha estado con nosotros, Dios ha hablado y sigue hablando todavía a nuestras vidas. A lo largo de estos días he compartido con algunos hermanos que me ha tocado platicar con ellos y acerca del llamado de Dios. Y hoy la plática, la charla, la prédica, así como usted lo quiera llamar, se titula Mi llamado. Y hablando con algunos, algunos decían acerca de los adolescentes que estaban muy chiquitos, y se lo he compartido en otra ocasión, que cuando Dios llama al profeta Samuel, él dice que la palabra de Dios, que es destetado, y cuando es destetado es llevado al templo a servir a Dios. Y más o menos era una edad de 5 años. ¿Qué cree que hacía un niño de 5 años en la casa de Dios? Y hirviendo ya. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer un niño de 5 años? Imagínense que lo pusieran, que lo trajera una mamá aquí. Ahí le dejo a mi hijo de 5 años. ¿Qué podría hacer el niño aquí? Pues Samuel dice que Samuel ya estaba sirviendo cuando él estaba creciendo. Y cuando él está creciendo y está en la casa de Dios, entonces el Señor le habla. Entonces es cuando por primera vez en su adolescencia es cuando Dios le habla, y es cuando la primera vez escucha la voz de Dios. Y a veces la voz de Dios no la captamos nosotros a primera vez o a primera vista o al primer oído, al primer llamado. La charla de hoy dice mi llamado. ¿Y qué es el llamado? Es un llamamiento, es una acción, dice acción de llamar. Es una llamada. Un llamado es cuando le hablan por teléfono. Tengo una llamada. Es una convocación, es una cita, es una citación, es un emplazamiento. Cuando alguien ha tenido algún problema legal, lo citan en un juzgado y ahí tiene que ir porque tiene que ir. Cuando Dios nos llama, a veces decía nuestro pastor, cuando a veces Dios pone sus leyes y nosotros a veces si queremos las seguimos y si no, no. El llamamiento o el llamado para nosotros, los hijos de Dios, Dios está haciendo una cita todos los días con Él. Ha hecho una convocación. Nosotros, la iglesia, que es usted y yo, la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. El término definido como iglesia es llamados fuera. Así lo dice el término, eclesía, es llamados fuera. O sea, nosotros estamos llamados a ir a anunciar a Cristo allá afuera, no estar congregados aquí de verdad que estamos muy cómodos. Aquí, ay Dios, tenemos el grupo de alabanza, tenemos el sonido, nuestras sillas cómodas, y muchos nos dormimos a veces en la silla porque están tan cómodas que nos da confort. Tenemos unos buenos baños, de verdad que hemos ido a iglesias que carecen de unos buenos baños y a veces hasta no dan ganas ni de ir, o ya uno va a entrar, no, mejor me aguanto. Nosotros de verdad que somos una iglesia bendecida. El llamado que Dios hace, voy a ir rápidamente a la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 11, lo voy a leer rápido y usted solamente escuche. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor.
mediante su divino poder, Dios, dice, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, dice Pedro, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, hermanos, escúchelo, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán, entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro le decía a los hermanos, ¿saben qué? Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Porque podríamos estar aquí en la casa de Dios y decía nuestro pastor, podíamos cantar y podíamos hacer tantas cosas, podíamos predicar tal vez, podíamos vivirnos en la iglesia, pero no ser parte de los que van a entrar al reino de los cielos. En la mañana los que estuvieron se perdieron esta escuela dominical tan maravillosa, en la cual Dios nos hablaba y tocaba muchos puntos acerca de nuestra vida espiritual, de nuestra vida natural. Entonces dice Pedro, esfuércense por comprobar. ¿Qué es comprobar? Comprobar es que de verdad yo estoy seguro de que sí Dios me ha llamado. ¿Y cuántos han tenido un llamado de Dios? Levante su mano. A ver. ¿Todos? No más algunos. ¿A quién le ha llamado Dios, hermano Emeterio? Gloria a Dios. A ver, alguien más. Hermano David, ¿Dios lo llamó a usted? ¿O usted se acercó y dijo, yo aquí le voy a echar ganas y aquí le voy a dar porque soy hijo del pastor? ¿Dios le llamó? ¿Usted escuchó la voz de Dios hablándole? Diciendo, a ver, hijo mío, ven para acá, yo aquí te voy a usar. ¿Sí? ¿Cómo la escuchó? Son muchas preguntas, ¿verdad? Como 8 años. ¿Sí lo escucharon? ¿Los de acá? No, no se escuchó. Dijo, yo que también casi no escucho mucho, pero lo que entendí dice que él a la edad más o menos de 8 años fue cuando Dios también le habla. Y algo importante que dijo, dice, como que cuando estamos más chicos como que tenemos el corazón más sensible. Ahora será que de grandes como que ya hay muchas ocupaciones, los hijos, el matrimonio, el trabajo. ¿Será que perdemos la sensibilidad nosotros? Y a veces el llamamiento Dios está llamando, o sea, Dios está haciendo una llamada, Dios está haciendo una cita, Dios está poniendo una alarma para nosotros la iglesia. Dios ha dicho, ¿saben qué? Hoy son los últimos tiempos. De verdad que estamos viviendo la parte final ya, yo creo que de este mundo.
Los testigos de Jehová dicen por ahí que se van a quedar aquí en esta tierra, y esta tierra yo ya la veo que está decadente. El clima, hermano, si usted, digo, no hace falta ser científico para poder ver que el calor de la semana pasada estuvo bárbaro, y todavía vienen peores, hermano. Los polos, usted ve ahí en la internet o en las noticias, se están derritiendo a causa del calor. La capa de ozono ya se está cayendo, ya se está deshaciendo. Y sin esa capa de ozono, los rayos del sol van a penetrar directamente a la tierra y nos van a quemar. Es la gracia de Dios que la mantiene todavía ahí. ¿Y usted cree que esta tierra va a durar todavía? No. Dicen ellos, aquí vamos a reinar y aquí vamos a vivir. No, la palabra de Dios dice que Dios muestra a Juan que vio unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde nosotros vamos a estar. Hay una esperanza para nosotros. Entonces, como primer lugar, hermano, debemos de saber que Dios nos ha elegido a nosotros. O sea, Dios nos ha elegido. Y San Juan, capítulo 15, versículo 16, se lo voy a leer, o va a estar ahí en la pantalla, dice: no me escogieron ustedes a mí, dice el Señor, sino que yo los escogí a ustedes. Y algo importante, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, si usted está dando fruto, en el Señor, solamente basta orar. Y dice que el Padre nos va a dar todo lo que le pidamos. Pero si no tenemos fruto, hermano, seremos ramas solamente. Así, mire, yo me he acercado a árboles que de repente se ven que son de frutales y se ven muy bonitos y bien verdes, y las ramotas que tienen, y no hay ni un fruto. Pero se ven bonitos, y a veces algunos cristianos somos así, nos vemos muy bonitos por fuera, verdes y frondosos, pero no hay fruto. Entonces, cuando no hay respuesta de Dios, pues no esperemos que Dios haga algo si nosotros no llevamos fruto. Por eso la palabra de Dios dice: sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. O sea, para que salgan. Dios nos ha llamado, hermano, hacia afuera. Dios nos ha llamado a publicar las grandezas de Dios. Y una de las cosas, a veces el llamado lo entendemos como si fuera alguien, un predicador o algún cantante, y dice: es que él tiene el llamado de Dios. Todos tenemos un llamado, hermano. Todos nosotros gozamos del llamado de Dios o de la llamada de Dios. Dios está hablando hoy mismo aquí a esta iglesia por medio de este vaso o por medio de mí. Probablemente tenga yo muchas fallas, y probablemente los que se paren aquí, hermano, tengan muchas fallas, muchos problemas, muchas situaciones. Y a veces dicen: ¿cómo predica eso si no lo vive? Precisamente porque Dios nos habla primero a nosotros. ¿Sabe para qué? Para que nos corrijamos. Porque entonces cuando nosotros pasa por aquí la palabra de Dios, entonces les llega a ustedes. Entonces, cuando Dios nos ha llamado, nos llama primeramente a su propósito. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Usted sabe qué propósito tiene para usted, hermano Eliseo? ¿Cuál será el propósito de Dios para usted? Dice: Él hace que todas las cosas y las situaciones que nos están pasando, hermano, tal vez sea enfermedad, tal vez sea una situación económica, tal vez sea un problema legal, dice que Él hace que todas esas cosas cooperen para aquellos que le aman, para que se cumplan al propósito que Él les ha llamado. ¿Cuál es el propósito que Dios lo llamó, hermano Eliseo? A predicar. Hermano David, ¿cuál es el propósito que Dios le llamó? ¿A tocar el saxofón solamente? ¿No? ¿A qué más? A predicar. Muchos dicen que nos llamó a predicar. Entonces yo creo que dentro de 8 días vamos a salir, no vamos a tener servicio, vamos a ir a predicar a las calles. ¿Qué le parece?
Estaría bien, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a esa parte, por eso esa es la parte de mi llamado, lo que necesitamos entender nosotros. Dios nos ha llamado y dice que nos ha llamado con un propósito. Nos ha llamado con el propósito, dice que Él tiene, según el propósito que Él tiene para ellos. A cada uno Dios ha puesto un propósito específico dentro de la iglesia. No estamos hablando de afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia muchos tienen una función. Usted es ujier, Dios lo ha puesto este año para que cumpla ese propósito de Dios. De repente usted va a ir a estar allá cuidando carros, a decir, ay, ¿yo qué hago cuidando carros aquí? Que los cuiden sus dueños, ¿verdad? No sé. Hay quienes lavan las jergas de ahí de la entrada y las ponen bonitas y ponen un cartel y ponen un espejo. Dios los ha llamado a eso. Dios ha llamado a los del grupo de alabanza para que den sus mejores notas. Dios ha llamado a los corros por ahí. Corritos, le digo, y corridos. ¿Verdad? Dios los ha llamado con un propósito. Mire, ¿sabe qué? Que es mejor tener un niño o un adolescente aquí en los corros que tenerlo allá afuera. Yo prefiero verlos aquí, ahí sudando la gota gorda, algunos gorritos como yo. Pero que estén aquí en la casa de Dios. Las jovencitas que estén aquí. Podrían estar en otro lado, de verdad. Y más en domingo, porque el domingo casi todos descansan. Entonces Dios nos ha llamado con un propósito. La otra parte, Dios nos ha llamado a la salvación. Fue un punto que tocamos en la mañana. Dios nos ha llamado a la salvación. Y segundo de Tesalonicenses 2:14 dice, Él nos llamó a la salvación. Cuando les anunciamos la buena noticia, ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios nos ha llamado a ser salvos. ¿Y qué es la salvación? Decía nuestro pastor en la mañana para los que llegaron tarde. Hermano Meterio, no llegó tarde, pero ¿qué es la salvación? Es un regalo que Dios nos ha dado. Es un don de Dios, es un regalo, la salvación. Él nos llamó a la salvación. O sea, nosotros no estamos llamados para irnos al infierno, hermano. Estamos llamados a ser salvos, dice la palabra de Dios. Nosotros hemos sido llamados a la salvación. ¿Y para qué para que llegamos a ser salvos, qué tenemos que hacer? Hermana Abigail, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el quehacer aquí en la casa de Dios y dar mi mejor servicio. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos, hermana Andrea? La salvación no está condicionada a nada. La salvación es gratis, hermano. Él ya pagó por esa salvación de nosotros. Por eso que Él dice, Él nos llamó a la salvación. O sea, Él ya pagó ese precio. Nosotros en agradecimiento a esa salvación es por lo que hacemos. Servimos, danzamos, corremos, alabamos a Dios, lavamos jergas, hacemos el talento. Venimos temprano, hermano, algunos. Los varones, solamente poquito nos vimos en la oración hoy a las 7 de la mañana. Pero estamos llamados a la salvación, varones. Y cuando Dios nos llama a la salvación, nos dice, ¿sabes qué? A las 7 de la mañana, el domingo, te veo ahí en la iglesia. Porque tengo un llamado de salvación para ti. Tengo buenos deseos para ti, pero te quiero ver ahí. Es una cita, hermano. Es un llamado que Dios, de verdad que si Dios tuviera celular, tuviera WhatsApp, nos mandara uno ahí. Ahí te veo mañana, Raimundo. Ahí te veo mañana, Fernando, a las 7. Eliseo, te veo ahí a las 7. Emeterio, te veo a las 7, no faltes. Y le ponían corazón ahí Jesús, ¿no? Imagínense que nos llegara un WhatsApp de Jesús. Ese sí lo veríamos, yo creo. Dios nos ha llamado a hacer lo bueno. Y vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciban un trato injusto. El 20 dice, es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal.
Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer ¿qué? Dios los llamó a ¿qué? Aunque eso signifique que tengan ¿qué? ¡Ay, Dios! Esa es la palabra de Dios, ¿eh? Búsquela usted. Digo, ahorita se lo estoy leyendo ahí para mayor comodidad de usted, pero usted puede ir a la Biblia. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Nos habla a nosotros. Aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Dice, Dios nos ha llamado a hacer lo bueno. Cuando a ti, Ujier, te hacen una cara ahí los hermanitos que de repente le dices a uno, siéntese aquí. No, yo no aquí, no, yo acá. Ay, Dios. Cuando le dan el papelito, traiga esto, hermano. Ay, a mí siempre carne. Le dan, le toca dirigir, hermano. Ay, ¿yo por qué? Le toca predicar. No, ponga otro, él sabe más que yo. Le toca quedarse ahí, mire. Yo he estado ahí, no me ha tocado a mí. Pero he estado ahí en esa banquita que nadie quiere al final del servicio. Y lo he visto, ¿eh? Digo, no porque mi esposa ahorita no está, puedo hablar libremente. Pero ella ha estado ahí y le he subido su comida, he estado junto a ella. Dices que la hermana fulanita no quiso, que porque no podía, que se tenía que ir. Hay un llamado de Dios para nosotros, hermano. Dios nos está llamando y dice que nos ha llamado a hacer lo bueno. Dice, aunque para ello tengamos que sufrir. Decía el pastor, a veces, hablando del alto, dice, el amarillo es para frenarse. A veces es difícil frenar, porque siempre llevamos prisa. Siempre el amarillo, los que manejamos, lo tomamos como que acelérale más fuerte, ¿no? Para que alcances a pasar. Y a veces no lo detenemos, pero es necesario detenernos tantito. Y dice que Dios nos ha llamado a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengamos que sufrir. Yo sé que hay muchos han sido líderes en esta casa y ahora ya no están en el liderazgo. Y cuando éramos líderes le decíamos a alguien, oye, ven. Y de repente cuando no vienen o cuando no acuden al llamado, como que, ay Dios, quisiéramos tener la mano de Dios y hacer tantas cosas. Pero Dios en su misericordia dice que nos ha llamado a hacer lo bueno. El inciso D dice, nos ha llamado a ser santos. Primera de Pedro 1 del 13 al 16, en la Nueva Versión Internacional dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, escúchelo, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos, ¿en qué? En todo lo que hagan. Así. Como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Dice que Dios nos ha llamado a ser santos. Dice el 15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hay. ¿Y qué es en todo lo que? ¿Cómo podríamos demostrar la santidad en el trabajo, hermano Ray? Le digo porque está más cerquita, trabajando pero en el trabajo secular, así. Yo ahora tengo por ahí un chalán que anda por ahí y le digo, ¿sabes qué? Hay que trabajar. Y digo, y hay que tener mucho respeto para los que nos dan el trabajo. Porque de ellos y de la gracia de Dios primeramente, de ellos vivimos. Siempre hay que ser agradecidos con los clientes. Digo, nosotros que tenemos trato con clientes, siempre hay que ser agradecidos con ellos. Siempre darle las gracias y de repente se ponen medios difíciles y siempre hay que mostrar la mejor cara, porque eso nos va a llevar al éxito. Y dice la palabra de Dios
que nosotros debemos hacer todo lo que hagamos, dice, sed santos en todo lo que hagan. Entonces, no debemos hacer tranzas. Gloria a Dios. No se escucharon los amenes. Los que manejan un transporte público, hay que entregar la cuenta completa. No hay que robarnos la gasolina. De verdad que para todo hay mañas y cosas y situaciones. En los materiales que se dan en el trabajo, no hay que quedarnos con ellos, son de la empresa. Mira, hay que cuidar el trabajo, de verdad que es una bendición tener un trabajo. El trabajo tal vez y el salario que tú tengas, dicen por ahí, y hay muchos comentarios por ahí que alguien lo quisiera tener. Esa oportunidad de tener un trabajo estable. Y cuando Dios nos habla a ser santos en todo lo que hacemos, es ser transparentes en todo, en las cuentas, hermano. Si usted tiene un negocio de que vende kilos, de kilos de a kilo. No de kilos de 800 gramos. De litros de a litro, hermano. Metros de a metro. Que no sea menos. En eso demostramos la santidad. Dios nos ha llamado a ser santos en todo lo que hagamos. En todo. Imagínense todo lo que hacemos de nuestro diario vivir. En el corte de pelo, hay que ser santos. En la manejada, algunos que son choferes, hay que ser santos. De repente se les escapa un Dios te bendiga con de claxon. Y no es posible. En todo lo que hagamos, hermano, en todo, en el trato con la familia, en el trato con los hijos. Dios nos ha llamado a ser santos. Dios nos ha llamado, mire, y el llamado de Dios está presente todos los días. El llamado de Dios, de verdad que, por eso le decía yo hace un rato, si Dios tuviera celular, de verdad que estuviera cada rato. Ahí. Oye, el martes, hijo, te espero a las 7. El jueves a las 7. Y a las mujeres les diría, mujeres, las espero a las 9 de la mañana el miércoles. No, ni una. Ni una, amén. Mire, cuando Dios nos habla, y por eso decía esta parte nuestro hermano David, y yo compartí con otros hermanos, cuando Dios les habla a algunos que fueron grandes hombres de Dios, les habla en la adolescencia, es cuando el corazón está más sensible. Y yo me acuerdo que cuando Dios nos hablaba en la iglesia donde estábamos nosotros, el pastor lo decía, donde había grandes manifestaciones de Dios. Me acuerdo que cuando había, y no había músicos, hermano, había alabanza, y a veces de repente que nosotros estábamos más chicos, me acuerdo que dentro de la oración, nuestra oración como que fluía más, como que nos conectábamos más rápido, hermano, con Dios cuando estábamos pequeños. Ahora, por eso le digo, a lo mejor ahora las ocupaciones, el trabajo, la carga, el estrés del diario vivir tal vez nos ha opacado un poco esta parte de poder conectarnos con la presencia de Dios. Y mire, cuando nos ponemos de acuerdo, nosotros aquí en el adorar al Señor, grandes cosas suceden. Aunque usted no lo vea, a lo mejor sus ojos naturales no lo pueden ver, y de verdad que yo he estado orando que Dios se manifieste a través de los dones espirituales aquí en nuestra iglesia, porque nos hacen falta, hermano, nos hacen falta para complementarnos. Y no porque no avancemos con eso, pero habiendo más dones espirituales, mire, yo sé que la iglesia va a funcionar mejor y va a avanzar más rápido. Que alguien se pare aquí y comience a profetizar y comience a hablar los planes de Dios para nosotros, que nosotros podamos entender la voz de Dios, sería maravilloso. Que nuestros jóvenes comiencen a profetizar, hermano, comiencen a hablar nuevas lenguas, sería maravilloso. ¿Y por qué no digo que los grandes? Porque le decía yo, los grandes de repente tenemos esa parte del trabajo y tenemos tantas cosas en nuestra mente.
que de repente, bueno, pues se nos olvida por ahí. Y Dios nos ha llamado a bendición. Voy a pedirle que busque ahí 1 de Pedro 3, del 8 al 9, o si no va a estar ahí en la pantalla. Y quiero leerlo así rápidamente. Dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. El 9, ayúdeme. No sabemos leer, ¿verdad? Vamos una vez más. Dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Dice: todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos por otros, ámense como hermanos y hermanas. Y aquí pareciera que a veces somos primos, ¿verdad? O ni parientes somos, ¿no? Porque el amor dice que cubre multitud de pecados. Cuando hay alguien que está fallando, por eso le decía yo que de los dones espirituales, porque la Biblia dice que los dones se tienen que utilizar para eso, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando hay alguien que Dios le dice: ¿sabes qué? Ve con fulano, dile esto, dile el otro. A veces nos enojamos. A veces decimos: no, este hermano ni me ama, no me quiere. Y mire, y a veces es necesaria la disciplina. Y eso le comento porque de repente hace algún tiempo les decía yo, dentro de los ministerios de repente es necesaria la disciplina. ¿Para qué? Porque Dios nos llama a través de la disciplina. Es como un padre para nosotros. O sea, un padre, ¿qué quiere un padre o una madre para sus hijos? ¿Quiere lo mejor? Y cuando hace cosas que como que no están bien, lo deja hacer lo que quiere. Hay que regañarlos y aplicarle una disciplina. ¿Qué haría hermana Elizabeth con Nata si se porta mal? Le diría: ay, hijito, ay, no te preocupes, ay, tu papá, y después que te diga algo. Lo regaña, ¿verdad? Y a veces Dios es así, Dios, cuando Dios nos llama y dice que nos ha llamado para ser bendecidos, primero hay una serie de requisitos. Dice que nos tenemos que amar unos a otros, que tengamos un buen corazón, que mantengamos una actitud humilde y no pagar mal por mal. Y luego dice: no respondan con insultos cuando la gente los insulte, por el contrario, contesten con una bendición. Cuando el esposo le grita a la esposa, cuando los hijos gritan, cuando toda esta parte se da, a veces es difícil contestar con una buena palabra. De repente se nos sube el carácter, de repente se nos sube el apellido y de repente es difícil, pero si nosotros hacemos estos pasos, dice: a esto Dios los ha llamado a ser humildes, amarse unos a otros. Ese es el propósito de Dios. Este es finalmente lo que hacemos aquí, hermano. Dios nos ha llamado y usted está aquí sentado por 3 horas, 2 horas. ¿Sabe para qué? Para que nos amemos unos a otros. Pero a veces es bien fácil expresarlo, de verdad. A veces es: hermano, yo te amo, pero te he visto en necesidad y no te he dado ni 5 pesos. Hermano, te amo, pero no sé ni cómo estás.
Voltee ahí con su compañero, dígale, te amo. Y ese te amo sí fue sincero, porque no sé ni cómo estás, no sé cómo estás de salud, no sé si ayer tuviste para comer. De repente escuchamos que hermanos la han pasado mal. Digo, y Dios, digo, habla también a mi vida, porque de repente he escuchado hermanos que le han pasado mal o que están en el hospital y a veces ni un mensajito. Y casi todos, por eso les decía yo, todos tenemos un número celular y tenemos un medio de mensajes. Y a veces lo ocupamos para otras cosas. Ocupamos el Facebook para otras cosas. Ocupamos el WhatsApp para otras cosas. Y no para bendecir a algún hermano. A veces no podemos darle algo monetario, hermano. Pero el que está pasándola mal, con un saludo que usted le dé, Dios te bendiga, hermano, estoy orando por ti. Eso es suficiente. Yo de repente ahí en el semáforo están haciendo ahí sus malabares estos señores ahí con machetes de repente, y los he visto y me ha tocado ahí. Y le digo a mi esposa, pásame dinero. Y ya le damos ahí una moneda y me dice, Dios te bendiga. Y digo, eso es todo lo que necesito. Esas palabras son las que necesito, nada más. No necesito más. No necesito ni que me dé las gracias. Solamente dice, Dios le bendiga. Con eso tengo. Y por eso le decía yo, nosotros los hijos de Dios, cuando estamos pasando alguna situación, a veces no hace falta, digo, sí hace falta el dinero, claro que sí. Hace falta tener la ayuda monetaria, claro que sí, pero también la parte espiritual hace falta. La parte moral, la parte del saludo, de que yo estoy aquí, hermano, aunque tal vez no te puedo ir a ver, pero tienes que saber que yo estoy orando por ti. Tienes que saber que yo estoy pendiente de ti, porque ese es el amarnos unos a otros. Porque a veces decimos, te amo, hermano, pero le decía yo, a veces no sabemos ni cómo están. Si comió ayer, no supimos. Y hay gente, y se me ocurría, fíjese que de repente ahí en ese lugar donde estoy, de repente como que se me vienen cosas ahí a la mente. Y dije, un día me voy a disfrazar de payaso, porque ayer compramos un traje por ahí. Y me voy a disfrazar de payaso, así voy a subir a predicar. Y voy a decir a los hermanos, miren, aquí con esta actitud como que muy alegre, tengo problemas. Soy humano igual que ustedes. Tal vez no tenga yo para comer, pero aquí estoy. Tal vez no tenga para comprarme algo mañana, pero aquí estoy. Son ideas que me vienen, ¿eh? De repente, si usted me ve ahí, ya llegó el show, no, llegó el predicador. Y bueno, entonces lo que Dios quiere en esta tarde, hermano, Dios nos ha llamado de verdad a muchas cosas. Y el llamado de Dios lo tiene cada uno de ustedes, jovencitas, adolescentes, niños, varones. Tenemos un llamado de Dios, una llamada de Dios, tenemos una cita con Él. Sabe, Dios siempre ha cumplido con nosotros. Él cumplió a su cita de muerte por ti y por mí. No falló. Él fue hasta la cruz por ti y por mí, y sabiendo todavía cómo íbamos a hacer. Y Él sabiendo que tal vez íbamos a fallar, y sabiendo que íbamos a hacer, tal vez íbamos a pecar o íbamos a hacer lo malo, aún así Él no bajó de esa cruz. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a tus hijos. Y el tiempo que pasamos aquí, Dios nos ha llamado, así como le hemos visto, a hacer el bien, nos ha llamado a bendición, nos ha llamado a salvación, nos ha llamado a hacer lo bueno. Nos ha llamado con su propósito. Y yo siempre lo he dicho, los de la alabanza solamente es una transición de los que estamos aquí. Es un poquito de lo que vamos a pasar, porque casi la mayoría de todos los músicos, casi la mayoría van para pastores. No sé por qué, no le entiendo, no le he entendido, pero la mayoría Dios nos ha llamado de ahí. Tal vez usted sea ujier y sea mujer y vaya para pastora, no lo sé. El llamado de Dios está latente hoy.
el llamado para la iglesia, el llamado para su ministerio. El llamado de Dios no se detiene, hermano. Siempre Dios está pendiente de ti. Tal vez tú digas, Dios no me hace caso, Dios, yo tengo muchos problemas, pero Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Tal vez usted le esté pasando mal y decía en la cita que vimos que Dios nos ha llamado a hacer lo bueno, aunque para eso tengamos que sufrir un poco. Que tengamos que sufrir aquí. ¿Cuántos quisieran aire acondicionado aquí en la iglesia? ¿Sí? Quisiera un aire acondicionado para cerrar todas las puertas y estar aquí a gusto. A lo mejor hasta traería suéter usted para que... ¿Qué tenemos que hacer para eso? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Dios nos ha llamado a hacer lo bueno. Y cuando nos llama a hacer lo bueno, nos ha llamado a cumplir con Dios. Ahí esa cajita, mire. ¿Sí ve esa cajita que está ahí que dice alfolí peniel? Yo le llamo la cajita de la bendición. Esa cajita, si usted, y yo no le digo porque usted lo dé, o el pastor me haya dicho, oye, diles que, pero yo lo he experimentado con mi propia vida. Cuando yo le doy al Señor lo que es de Él, Dios abre la ventana de los cielos y comienza a bendecir mi casa. Y no, eso no quiere decir que yo tenga miles de pesos, hermano, no. Quiere decir que cuando hay enfermedad, yo estoy sano. ¿Sí? Cuando hay situaciones, Dios me libra de la muerte. Cuando hay tantas cosas, hay pleitos y tantas cosas, no me toca a mí. Que me tenía que tocar y Dios me ha librado. Y esa cajita, de verdad que es una bendición. Si usted se ha perdido de eso, y cuando usted apoya la obra de Dios, sepa que el dinero que entra ahí, por eso le decía yo, todos hemos sido llamados a ser santos en todo lo que hacemos. Sepa que la gente que administra ese dinero está siendo bien administrado. Por eso tenemos una loseta. No crea que el cabecita de algodón nos dio esta loseta ni las sillas. ¿Sabe de dónde ha salido todo ese dinero? De su bolsillo. Ha salido de sus carteras, de sus monederos. Y por eso tenemos lo que tenemos. Tenemos este equipo. No todo, ¿verdad? Pero sí, la mayoría. El equipo de audio, el equipo de los niños. Los niños han sido bendecidos con un audio. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha llamado a hacer lo bueno. Y muchos han cumplido ese llamado, pero muchos no. Todavía falta. Y mire, cuando hay una cita, cuando Dios nos llama, cuando Dios empieza a hablar, comienza a retimbrar ese llamado en nuestros oídos. Recientemente le decía a mi esposa, cuando nosotros trabajamos para Dios, Dios comienza a obrar a favor de nosotros. Le decía, oye, es que yo estaba acostumbrado a llegar a las 7 y ahora tengo que dejar de trabajar antes de las 6 para acompañarte, porque luego me dice, llévame porque no hay taxis 6:30 y tengo que estar a las 6:30. Por eso usted me ve más temprano hoy. Y Dios, ¿sabe lo que está haciendo? Está haciendo ese llamado a toda la iglesia. Y no sé si usted se ha dado cuenta que los servicios comienzan, si es a las 7, comienza a las 7. Si es a las 10 de la mañana, comienza a 10 de la mañana. Y de repente yo les he dicho, imagínense que Dios dijera un día, los que lleguen temprano me los llevo de una vez. Y los que lleguen tarde, pues hay que se queden. ¿Cuántos nos iríamos, hermano? Muy poquitos. Pero el llamado de Dios está. Y no nos ha llamado a un grande ministerio o a ir a naciones. Quiere empezar con nosotros, con nuestra familia, con nuestro carácter, con nuestro lenguaje, con nuestros pensamientos. Dios nos está llamando en este mismo momento. Y quiero que se ponga sobre sus pies. Y vamos a terminar, gracias a Dios, los que tienen hambre. El llamado de Dios está latente hoy. Gloria al Señor.
Hay una palabra de Dios que no la traigo aquí y que durante la administración estaba sonando ahí en mi corazón. Voy a pedir que cierres tus ojos, porque esta palabra es una palabra de Dios para ti. No sé para quién sea, pero yo sé que para alguien que está aquí es esta palabra. Y en el libro de Jeremías, capítulo 1, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esa es palabra de Dios para ti, iglesia. Dios nos ha hablado y nos está llamando a hacer lo bueno, a la salvación. Nos está llamando hoy a servirle, hermano. Así es que todo lo que hagas dentro de la casa de Dios, todo el trabajo, tienes que saber que no es en vano. Todo el trabajo en el Señor va a tener su recompensa en esta vida y en la que viene. Así es que cierra tus ojos. Yo te voy a pedir que tú te sinceres con el Señor en esta tarde ya. Y yo sé que muchos han servido en la casa de Dios y hay muchos que todavía faltan por servir. Y lo que Dios les ha mandado, algunos no lo han hecho completo, no lo hemos hecho completo. Nos falta mucho para poder agradar a Dios. Ahí levanta tu mano, ahí en tu lugar. Sincérate con Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Me has llamado, Señor, y no he hecho caso, Señor, a ese llamado. No he hecho caso, Señor, al llamado que tú, Señor, has puesto en mi vida. Y que hoy, Señor, a través de tu palabra sé que me has llevado a hacer el bien. Me has llamado a la santidad, a la salvación, Señor. Hoy declaro, Señor, que tu iglesia, Padre, esta palabra se la lleva en su corazón. Hoy declaro, Señor, que el llamado tuyo, Señor, está presente en cada una, Padre, de las vidas. Y sé que aquellos, Padre, que están, Señor, detrás de una pantalla, detrás, Señor, de una cámara, oh Dios, están siendo llamados, Señor, para salvación. Están siendo llamados a regresar, Señor, al camino tuyo, Dios. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder escuchar tu voz y poder, Señor, entender que los propósitos tuyos son de salvación, son propósitos de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sé que estás hablando a tiempo, Señor, a través, Señor, de tu palabra. Gracias, mi Dios. Hoy bendigo, Señor, a cada ministerio, bendigo a cada familia, Señor, que el llamado, Señor, y el propósito que tú has puesto en ellos se vea, Señor, reflejado en su manera de vivir, en su manera de servir, en su manera de amarte, oh Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, es viva y eficaz, y hoy declaramos que tu palabra, Señor, se cumple y se complementa, Señor, en cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque tú nos das el propósito, Señor, según tu voluntad lo tienes para cada uno. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias a los que están detrás de las redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos el próximo servicio siguiente martes. Dios les bendiga.